Compartimos el Evangelio del domingo 22 del tiempo ordinario en el año C. El texto es Lucas capítulo 14, versículos 1, 7 al 14. Un sábado Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente. Y al notar cómo los invitados buscaban los primeros puestos, les dijo esta parábola. Si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en el primer lugar, porque puede suceder que haya sido invitada a otra persona más importante que tú, y cuando llegue el que los invitó a los dos tenga que decirte, déjale el sitio, y así lleno de vergüenzas tengas que ponerte en el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ve a colocarte en el último sitio, de manera que cuando llegue el que te invitó te diga, amigo, acércate más, y así quedarás bien delante de todos los invitados, porque todo el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Después dijo al que lo había invitado, cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez y así tengas tu recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, invitas a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos. Feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte, y así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. El domingo pasado Jesús nos invitaba a pasar rápidamente por la puerta estrecha, que es la puerta del amor recíproco y del servicio a los hermanos necesitados. El mensaje de Jesús es siempre provocador, porque va en contracorriente del pensamiento de la mayoría. Este domingo el Evangelio nos muestra a Jesús aceptando la invitación a comer en la casa de uno de los principales fariseos. Esto no debe sorprendernos porque Jesús siempre aceptó las invitaciones a comer de personas muy diversas. Pensemos, por ejemplo, en Zaqueo, que era jefe de cobradores de impuestos, en las hermanas Marta y María de Betania, y también en Simón, el fariseo. Jesús no hace discriminaciones de personas. En todas estas ocasiones Él aprovechó para compartir su mensaje y compartir sin discriminaciones con aquellas personas que la sociedad más rechazaba. Jesús y Dios en Él no hace acepción de personas. Para entender mejor este Evangelio, tenemos que saber que en tiempos de Jesús era costumbre que el sábado, después de las celebraciones litúrgicas en la sinagoga, los fariseos ricos ofrecieran banquetes donde invitaban a personalidades para debatir algunos temas controvertidos de las mismas escrituras. En general se invitaba al jefe de los rabinos, pero en este caso la invitación recayó sobre Jesús. Lo novedoso de su mensaje era atractivo y los fariseos lo observaban atentamente. Si querían saber quién era este personaje llamado Jesús. Estos banquetes guardaban una rigurosa etiqueta, especialmente en lo que se refería al orden de los comensales. Este orden debía ser de acuerdo a la importancia de rango, poder económico y edad. Era heroico el trabajo de los servidores tratando de ubicar a los comensales en su respectivo puesto, soportando enojos y reproches absolutamente discriminatorios. Al ver esto, Jesús les recuerda una sentencia del libro de los Proverbios, que en realidad todos ellos la saben muy bien. No te des importancia delante del rey ni te sientes en el lugar de los grandes. Es preferible que te digan, sube aquí, a ser humillado delante de un noble. Jesús lo dice a su propia manera. Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el primer lugar, porque puede que haya sido invitada otra persona más importante que tú, y cuando llegue el que los invitó a los dos, tenga que decirte, déjale el sitio, y así lleno de vergüenzas tengas que ir a ubicarte en el último puesto. Tú, en cambio, cuando te inviten, ubícate en el último lugar, para que cuando llegue el que te invitó te diga, amigo, acércate más, y así quedarás bien delante de todos los comensales. Porque todo el que se eleva será humillado y todo el que se humilla será elevado. Es curioso que Jesús utilice
la imagen de un banquete de bodas, porque esto no era un banquete de bodas. Sin embargo, Jesús está usando una imagen que los judíos conocen muy bien: las bodas del Cordero, el banquete celestial, el banquete del reino de Dios. En este banquete, dice Jesús, los criterios van a ser totalmente diferentes. En este banquete los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. El mismo Jesús más adelante dice: en un banquete, ¿quién es más importante, el que se sienta a la mesa o el que sirve? El que se sienta a la mesa, ¿verdad? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Con esto nos está queriendo decir que aquel que elige voluntariamente el último sitio, es decir, el sitio del servidor de todo, será a los ojos de Dios Padre un constructor de paz, un artífice de justicia y un hijo predilecto. La etiqueta de estos banquetes exigía que se invitaran a 4 categorías de personas bien definidas: los amigos, los hermanos, los parientes y los vecinos ricos que no podían ser dejados de lado. Todas estas personas estaban en condiciones de retribuir la cortesía, es decir, de invitarlos a su vez a otros banquetes. Jesús dice que el criterio del reino tiene que ser diferente y le dice a su anfitrión que invite a aquellos que no pueden devolverle los favores: los pobres, los lisiados, los paralíticos, los ciegos. Esta categoría de personas no eran recibidas en el templo, no podían entrar en el templo, porque lo que ellos estaban sufriendo era considerada una maldición y un castigo de Dios a causa de sus propios pecados. Sin embargo, estas personas van a ser los predilectos en el reino de Dios, a tal punto que Jesús mismo se identifica con ellos. Porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque estuve desnudo y me vestiste, enfermo y viniste a verme, preso y viniste a visitarme. Las comunidades cristianas tenemos que tomarnos muy en serio la bienaventuranza que Jesús nos dirige en este domingo. Feliz de ti porque ellos no tienen cómo retribuirte, y así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos. Tenemos que preguntarnos si verdaderamente nuestras comunidades, los pobres, los enfermos, los discriminados, aquellos que son rechazados por distintos motivos, encuentran en nuestras comunidades un lugar donde ellos se sientan respetados y amados. Sabemos que desgraciadamente no siempre fue ni es así. El mismo apóstol Santiago tiene que escribir a las comunidades de su tiempo diciendo: si cuando ustedes se reúnan entra una persona con un anillo de oro y finamente vestido, y al mismo tiempo entra una persona muy pobremente vestida, y ustedes dicen al que entró primero: siéntate aquí en este lugar de honor, y le dicen al pobre: quédate ahí de pie, o si no, ven y sentate aquí en el piso a mis pies. ¿No están haciendo distinciones entre ustedes? ¿No están actuando como jueces malintencionados? El reino de Dios es una fuerza que está en contracorriente del pensamiento de la humanidad, del pensamiento generalizado, globalizado de la humanidad. La humanidad considera como los primeros a los ricos, a los poderosos. No es así en el reino de Dios. Y nosotros tenemos que convertirnos continuamente a los criterios del Evangelio, porque sin saberlo podemos estar incluso justificando nuestro modo de vivir no muy diferente al de la mayoría. Y quizás en vez de estar construyendo el reino, estamos contribuyendo a que no haya paz social, a que el mundo siga actuando de acuerdo a un criterio de injusticia. Apurémonos a entrar por la puerta estrecha, que es la puerta de los pensamientos, de los sentimientos, de los anhelos de Jesús, que son los anhelos del Padre, que quiere que todos sus hijos e hijas tengan vida y vida en abundancia, empezando por aquellos que más están sufriendo. Que tengas una hermosa semana.